Buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la UTN, Facultad Regional de Neuquén, les damos la bienvenida. Mi nombre es Walter Mardones, soy secretario de vinculación de la Casa de Altos Estudios. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los expositores que nos acompañan, que ya los vamos a presentar. Y bueno, comentarles que nos encontramos en la segunda charla de este seminario de perforación y workover para el área de no convencionales de YPF. Gracias a la Fundación YPF y a la compañía, que bueno, estamos trabajando en acciones conjuntas para fortalecer los conocimientos, la transferencia de conocimiento a nuestros estudiantes de las carreras de grado y de las tecnicaturas, como así también a los estudiantes del nivel medio que hoy nos acompañan y bueno, les agradecemos gratamente su presencia. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentar en esta primera disertación sobre perforación en no convencionales al ingeniero Leonel Vera. El ingeniero Leonel Vera es ingeniero electrónico, tiene un máster en perforación y exploración, tiene más de 10 años en la compañía de YPF y en la actualidad es jefe de ingeniería y de exploración en el área de no convencionales. Así que Leonel, bienvenido, éxitos en la charla y que sea muy agradable. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me va a tocar presentar primero. Vamos a hablar un poco de la perforación. El objetivo de esta presentación es que conozcan el porqué y el para qué de la perforación, qué herramientas es para perforación. Como último paso, sobre primero que voy a hacer es, contarles un poquito de experiencia. Soy ingeniero en electrónica, como mencionaron, sede de la Universidad Nacional del Comahue. Terminé el máster en exploración y producción de YPF con la especialidad en de perforación. En cuanto a lo laboral, inicié como company representative en las operaciones de YPF en yacimientos convencionales y no convencionales, tanto para pozos direccionales como para pozos horizontales. A continuación, ya cubriendo roles directamente de ingeniería, primero un paso por ingeniería de optimización, luego como ingeniero de planificación y desde el 2018 a la actualidad como jefe de ingeniería de perforación en no convencional. Lo primero que quisiera hacer es hablar un poco de seguridad, en particular sobre el cuidado de las manos en la industria, en todas las industrias donde trabajamos y las exponemos, ¿no? ¿Por qué de las manos? Porque es muy importante, porque todo lo que hacemos prácticamente lo hacemos con las manos, ¿no? Nos comunicamos, hacemos, manipulamos herramientas, sentimos. Lamentablemente en nuestra industria, las estadísticas muestran que un gran porcentaje de las lesiones ocurren en nuestras manos. Los tipos de contactos que pueden darse son golpes, atrapamientos y cortes. Dado esta elevada estadística es que se hace necesario tomar acciones, ¿no?, para controlar este tipo de ocurrencias, para tratar de eliminarlas. Nos vamos a basar en 3 ejes principales para atacarlo. El primero tiene que ver con la concientización, es decir, actuar sobre los comportamientos de las personas, evitar el error humano. La segunda tiene que ver con la eliminación o la reducción de la exposición. Es decir, yo puedo utilizar herramientas adecuadas para proteger las manos, no exponerlas y que quizás las herramientas hagan el trabajo por nosotros. Eso implica tecnología. Y como último caso y como una última barrera, el elemento de protección personal. Los guantes específicamente, ¿no? Hay un guante acorde, un tipo de guante acorde para determinada tarea, para distintos tipos de tareas. Ahí pueden ver en la imagen guantes de uso industrial contra impacto, guantes de nitrilo para manipulación de sustancias y, por ejemplo, guantes dieléctricos para trabajos con energías eléctricas. El mensaje que quiero pasar tiene que ver con la concientización, cuidarse, cuidar las manos. Uno tiene que evaluar las condiciones de trabajo,
evaluar si es necesario exponerlas, hacer una adecuada planificación, elegir las herramientas adecuadas para cada caso y, si es necesario, detener la tarea y replanificar. Bien. Ahora sí, la idea es pasar directamente a la perforación direccional. La presentación está dividida en 4 partes. La primera tiene que ver con las bases de la perforación direccional y ahí vamos a responder las preguntas de ¿por qué y para qué perforar direccional? La segunda y tercera parte ya abordan los temas de las herramientas. Existen 2 tecnologías para perforar direccional, básicamente. Los vamos a ver en la presentación. Y la última tiene que ver con las herramientas de medición para determinar dónde está ubicado el pozo, cómo va la perforación, y algunos conceptos asociados que tienen que ver con el error de medición. Entonces, para empezar, ¿qué es un pozo direccional? Un pozo direccional es perforar de manera controlada, según la trayectoria deseada, desde un punto inicial, que generalmente es donde está montado el equipo, hacia un objetivo geológico o reservorio. Como pueden ver ahí en las imágenes, también que paso a modo puntero, hay distintos casos o distintas situaciones a partir de las cuales nosotros podemos perforar o debemos o vamos a tener que perforar direccional. Un ejemplo es cuando tengo múltiples objetivos, cuando tengo alguna restricción o condición de superficie, como se puede ver en la imagen. Tengo una ciudad o una zona sensible, tengo que montar el equipo en otra locación alejada y mi objetivo lo debo alcanzar a través de una perforación direccional debido a que no está alineado verticalmente con el equipo con el subsuelo, ¿no? Con el objetivo en el subsuelo. Pueden haber otras razones a partir de la cual uno desea perforar horizontal. Una de las razones es aumentar la productividad del pozo. La idea principal ahí es aumentar el área de contacto con el subsuelo, con el reservorio, y así aumentar la producción. Bien. Hay otras razones por las cuales uno puede necesitar o puede querer perforar horizontal. Existen los denominados sidetracks o desvío, que es cuando uno aprovecha un pozo perforado existente y perfora una rama adicional, posiblemente para perseguir otro objetivo. Otra condición muy comúnmente acá en el desarrollo y la perforación de los no convencionales tiene que ver con las locaciones multipath. Uno construye una locación única para una determinada cantidad de pozos, comúnmente en no convencional 4 a 6 pozos, y persigue distintos objetivos de subsuelo. En la imagen que estoy apuntando pueden ver el caso de una perforación en las cuales se persiguen varios objetivos geológicos. ¿Bien? Este es un modelo estructural de 2 reservorios. Y también el caso del desarrollo de locaciones múltiples, como les mencionaba anteriormente. Bien. La incógnita que se plantea es cómo llego desde el punto inicial, que es donde está montado el equipo, al punto final. ¿Bien? Idealmente esto se podría resolver con un problema geométrico simple. Yo podría decir, desde el punto inicial hacia mi objetivo geológico, podría perforar en línea recta y poder alcanzarlo. Esto en la realidad no es así. Hay que tener consideraciones con respecto a el subsuelo. Tenemos distintas formaciones con distintas propiedades mecánicas, con distintos buzamientos o dip o inclinación. Y también tenemos las consideraciones que tienen que ver con las herramientas de perforación. ¿Qué pueden hacer las distintas herramientas de perforación? A veces un problema simple como perforar en línea recta no es tan fácil y hay que hacer otro tipo de trayectoria.
Existen distintos tipos de trayectorias en tipo J, en forma de J, perforación de radios cortos, de radios largos. El que se muestra en la figura representa una trayectoria tipo S, que es la que comúnmente usamos incluso en la perforación de los pozos no convencionales, previo a la perforación de la sección aislación, donde perforamos una curva y luego perforamos horizontal en el reservorio. Generalmente, la herramienta tiene que ser capaz de perforar una sección de construcción, o build section, como se muestra ahí por su nombre en inglés. Tiene que ser capaz de mantener una tangente o mantener un rumbo e inclinación definido. Y además tiene que ser capaz de poder tumbar en ángulo. A esa sección la denominamos drop. Acá es un caso sencillo, simple, en el cual se ve una perforación en 2D. Esto puede cambiar, puede ser en 3D, y la herramienta tiene que tener la capacidad de poder girar en azimut y dirigirme en otra dirección. Bien. Dijimos, o explicamos o mencionamos cuáles son los distintos tipos de trayectorias que podemos tener. Ahora bien, realmente cuando estamos perforando un pozo, nosotros tenemos mediciones puntuales en un intervalo comúnmente separado de 30 metros. O sea, conocemos 2 puntos, conocemos más puntos, pero conocemos puntos discretos del pozo. ¿Qué pasa con la ubicación del pozo entre esos 2 puntos conocidos? Hay que recurrir a un método de interpolación. Hay distintos métodos de interpolación, como el tangencial, ángulo promedio. Son nombres de los distintos métodos de interpolación. El más comúnmente usado es el de mínima curvatura, curvatura mínima. Ese método de interpolación supone que estos 2 puntos se unen con la trayectoria curva, más suave y más corta. Es el que usamos en nuestra industria, comúnmente utilizado, y el más difundido. Bien, hay una imagen de lo que se puede hacer. Ahora ya enfocándonos en el tema de las herramientas. Hay 2 tipos de herramientas que se pueden utilizar para perforar un pozo direccional. Cada uno tiene sus diferencias que las vamos a ir repasando en la presentación. Lo primero que vamos a ver es la perforación con motores de fondo. ¿Qué es un motor de fondo? Bueno, un motor de fondo está compuesto por básicamente 3 partes fundamentales. Una sección de potencia, esa es la sección encargada de transformar potencia hidráulica en potencia mecánica. La vamos a ver para qué. Un vent housing que permite, a través de conexiones articuladas, proveer un codo de desviación, el cual nos va a permitir, en función de cómo yo lo oriente en el espacio, perforar direccional en la dirección deseada. Y por último, que no se muestra en la figura, un MWD, que es la herramienta encargada de medir la inclinación y azimut del pozo, para que nosotros sepamos o conozcamos cuál es la posición del pozo en el espacio, pero eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Acá sobre la izquierda lo que se puede ver es la sección de poder mencionada anteriormente. Consta de un rotor sólido, generalmente cromado, dentro de un estator, y ese estator está cubierto por un elastómero, una goma elastomérica. El principio de funcionamiento tiene que ver con un fluido entrando con una mayor presión a través del rotor, circula a través del rotor generando una dirección, un flujo helicoidal. Ese flujo se transforma en movimiento en el rotor, y ese movimiento del rotor, a través de una transmisión, se transfiere al trépano. De esta manera, lo que hacemos es aumentar la potencia para perforar la roca en el fondo.
en forma de revoluciones en el trépano y un mayor torque disponible, mayor potencia mecánica. En función de la cantidad de lóbulos que tiene ese rotor, nosotros podemos tener mayor o menor torque. A medida que aumenta la cantidad de lóbulos, aumenta el torque, pero disminuyen las revoluciones del trépano. Y a medida que disminuye, lo contrario, ¿no? Tenemos un aumento de las RPM y una disminución del torque. Bien. Como mencionamos anteriormente, para perforar direccional, nosotros lo que tenemos que hacer es orientar ese vent o ese codo y perforar en la dirección deseada. El vent housing, denominado vent housing, se puede setear o configurar para una inclinación de entre 0 y 4 grados. Mayor la inclinación del vent housing, mayor el rendimiento en términos de tasa de construcción, grados cada 30 pies, por ejemplo, que puede perforar la herramienta. Bien, ¿cómo funciona este conjunto? Hay dos modos de operación, el modo sliding o deslizando y modo rotary o rotando. Cuando uno perfora rotando, está perforando más o menos con una inclinación y azimut constante. Recuerden que hay una interacción con la formación, entonces pueden haber tendencias, y esa inclinación y azimut puede ser que no se mantenga constante. Uno necesita construir o dirigir el pozo en alguna dirección. Lo que hace es orientar la cara de la raíz, ese codo vent housing que yo les comentaba. Si uno lo orienta en los cuadrantes superiores del plano, como se puede ver ahí, lo que va a hacer es ganar ángulo y girar para la izquierda o para la derecha. Si uno lo orienta en tercer y cuarto cuadrante, lo que va a hacer es tumbar ángulo. ¿Bien? Generalmente, cuando uno necesita construir una trayectoria, supongamos una curva, lo que tiene que hacer es deslizar, operar en modo sliding. El proceso es parar la perforación, orientar la herramienta, detener las RPM, perforar solo con acción del motor, y luego pasar una secuencia de rotación. Entonces, va alternando las secuencias de slide y rotar para construir el pozo. Bien. ¿Cuánto rinden las herramientas? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es la potencia? En términos de tasa de construcción, nosotros podemos calcular el rendimiento del conjunto de una manera geométrica por la curvatura que une los tres puntos de contacto que se muestran en la imagen. Realmente recuerden lo que les mencioné anteriormente, también está y hay que considerar la interacción con la formación. Formaciones más duras van a producir que el conjunto rinda menos. Una tasa de construcción menor. Formaciones blandas, la tasa de construcción se puede acercar a la tasa teórica. Bien. La segunda tecnología para perforar pozos horizontales tiene que ver con sistemas rotarios. En los sistemas rotarios, el principio de construcción es diferente. Básicamente, un sistema rotario es un conjunto que tiene mayor tecnología, un motor de fondo, puede incluir también herramientas de medición de inclinación y azimut continuas, permite geonavegar, produce calidades de pozo mejores, y existen básicamente dos tipos en la industria. Uno denominado push de bit y el otro point de bit. Básicamente, hablando
específicamente de push debit. El sistema tiene una steering unit o unidad de orientación. Esa unidad de orientación lo que hace es deflectar el trépano. El principio de funcionamiento es a través de 3 pistones que actúan sobre el pozo. Ustedes miran esta imagen de la derecha, hay uno de los actuadores o pistones que está ejerciendo una fuerza contra la cara de la izquierda del pozo. Entonces, en este caso, la resultante sobre el trépano es una fuerza hacia el lado de la derecha del pozo. Esta unidad es pseudoestacionaria, no gira, solidaria a toda la sarta de perforación, sino que aproximadamente gira a una tasa de 3 revoluciones por minuto. Entonces, esta serie de actuadores tiene que ir alternando para poder dar una fuerza resultante equivalente en un único sentido. Bien. La segunda tecnología de los sistemas rotarios es el point debit. Acá lo que se hace es deflectar la sarta, pero en el interior de la herramienta. Los actuadores son 2 anillos excéntricos y el principio de funcionamiento es como se muestra en estas imágenes, básicamente. Esos anillos excéntricos se posicionan de manera de deflectar la sarta dentro de la herramienta. Este es el eje de la herramienta. En esta posición neutral estamos perforando y manteniendo el rumbo y la inclinación. En el segundo caso tenemos una desviación respecto del centro de la herramienta, una deflexión intermedia. La deflexión puede ser 0 o 100%, el máximo que me provean los anillos excéntricos, y con eso yo voy a regular la capacidad de construcción de la herramienta. Bien, esas son las 2 tecnologías básicamente que nos permiten perforar un pozo horizontal o dirigido. Lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre conceptos de medición y error, medición de inclinación y azimut y el error asociado. ¿Por qué tengo que hacer una medición de inclinación y azimut? Porque lo que dijimos al principio, yo tengo que conocer en todo momento dónde está ubicado el pozo, ¿bien? Y tengo que tomar mis decisiones para poder dirigirlo en la dirección deseada. Bien, con los instrumentos de medición que nosotros utilizamos, vamos a calcular la trayectoria utilizando 3 variables: la profundidad, la inclinación y el rumbo o azimut. En la imagen de arriba yo tengo una imagen del pozo. Cada uno de los puntos que se muestran tiene que ver con cada punto en el cual yo tomé mi registro de inclinación y azimut. Entonces yo tengo en un sistema tridimensional X, Y y Z mi trayectoria del pozo. Lo que hacemos generalmente en la industria, lo que se debe hacer es transformar además este sistema local de coordenadas en otro sistema de coordenadas que nos permita determinar dónde está el pozo en el. Hay consideraciones que tenemos que tener en cuanto a las delimitaciones del bloque de concesión. No podemos perforar más allá de un bloque de concesión, las cuestiones legales. Y también puede ser que tengamos pozos cercanos, cuales tenemos que tener especial cuidado de no colisionar. Hay distintos tipos de herramientas de medición. Hay tipos de herramientas que solo miden inclinación, hay tipos de herramientas que miden inclinación y azimut. Dentro de esos están los denominados MWD o Measure While Drilling, por su denominación en inglés. Son los más comúnmente usados. Estas herramientas contienen la electrónica y la mecánica necesaria para obtener esas mediciones de inclinación y azimut,
procesarlas y enviarlas a una computadora en superficie. ¿Bien? Los métodos, los distintos tipos de transmisión que pueden tener, tienen que ver con pulsos de presión. Yo puedo transmitir esa información a través de pulsos de presión del fluido de perforación, a través de ondas electromagnéticas o a través de cable. Además, cada herramienta, cada tipo de herramienta específico tiene, como cualquier otra herramienta de medición, tiene un error asociado. Por tanto, voy a tener distintas precisiones. Lo que se ve en pantalla es básicamente el principio de funcionamiento de una herramienta de medición de inclinación de azimut. El principio de funcionamiento de estas herramientas hacen uso del campo gravitacional de la Tierra y del campo magnético. Específicamente, utilizan acelerómetros y magnetómetros. A través de los acelerómetros vamos a obtener tres componentes, X y Z, del campo gravitacional y podemos obtener una inclinación. A través de los magnetómetros vamos a tener tres componentes a través del campo magnético, y con esas dos herramientas vamos a determinar la inclinación y el rumbo del pozo. Adicionalmente, en 2D, no en 3D, vamos a tener cuál es la ubicación de la cara del trépano. Bien. Ya habíamos dicho anteriormente que estas herramientas de medición tienen... Es una composición de tres vectores, resultante un volumen de error. Cuando nosotros estamos perforando muy cerca de otro pozo, tenemos que tener especial cuidado. Si cortamos ese volumen de error transversalmente y vemos la sección, tiene una forma de elipse. Eso es porque es más alta la incertidumbre del instrumento que mide azimut respecto del de inclinación. Tomamos en cuenta entonces lo que se denomina factor de separación o clearance factor. Cuando ese factor de separación se calcula con la fórmula que se muestra. Cuando ese factor de separación es 1 o menor, quiere decir que las elipses de incertidumbre de los dos pozos que se muestran en el gráfico, tenemos una condición de alto riesgo. Es muy probable que se colisionen. El volumen de error o de incertidumbre representa un espacio en el cual se puede encontrar realmente el pozo. Si ese factor de separación es mayor a 1, estas elipses empiezan a separarse. Generalmente en nuestra industria tomamos un valor de corte entre 1,5 o 2, depende de la política de la operadora que esté perforando y de su gestión de riesgo. En esos términos, uno lo que hace es una gestión de riesgo en la cual decide si la perforación se viene desarrollando bien, no tengo riesgo de colisión, y si la condición empeora, estas elipses se acercan, quizás uno tenga que tomar la decisión de parar la perforación o alguna otra decisión que permita tratar esta situación en particular. Muchas gracias, esa era la primera parte de la presentación. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Tumini, soy supervisora de capacitación y desarrollo de Neighbors Argentina.
Agradecemos enormemente la presencia de ustedes y también la invitación por parte de Fundación YPF. Quisiera comentarles un poquito a qué se dedica Neighbors, así aprovechamos este rato de introducción de Andrés. Neighbors es una empresa de servicios de perforación, opera la flota, una de las flotas más grandes de equipos de perforación de taladros de tierra en el mundo y también opera taladros offshore en plataformas en varias locaciones internacionales. Está presente en 27 países, tiene 15.000 empleados, 500 en Argentina. Además de los servicios de perforación, brinda servicios de perforación direccional y otras tecnologías innovadoras como los productos de performance. Me gustaría, bueno, dicho esto y reiterándoles la alegría enorme que para nosotros es estar acá, reafirmando el compromiso de colaborar con esta iniciativa de acercarles la industria a las instituciones educativas. Les voy a presentar a nuestro orador, que es Andrés Van Couwenberg. Andrés se unió a nuestro equipo de Neighbors hace un año ya. Él trabaja para la línea de Neighbors Drilling Solutions en el sector de performance products. Y bueno, trae una experiencia de 14 años en perforación direccional y en MWD, Measuring While Drilling, adquiridos en Schlumberger. Y bueno, lo que quería destacar es que, bueno, además de ser una importantísima adquisición dentro de nuestro equipo, el rescatar el valor de sus años de experiencia en la industria adquiridos totalmente en campo, y él ha tenido la oportunidad de ser testigos de la evolución de Vaca Muerta, así que de primera mano. Bien, dicho esto, los dejo en compañía de Andrés y gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir. A ver, vamos a pasarla. Bueno, tal como decía Karina, bueno, les vamos a comentar un poco de lo que son los performance products que tenemos dentro de Neighbors y que son herramientas que en muchos casos en todos los casos en realidad están en pleno uso, digamos, en el negocio no convencional, aquí en la cuenca de Vaca Muerta. Estos son los productos de los que les vamos a hablar. El primero es Rocket, luego Revit, Cloud, y por último las Smart Tools, que son herramientas inteligentes, como lo dice su nombre, entre las cuales están Smart Drill, Smart Slide y Smart Nav. Algunas de estas herramientas tienen mucha vinculación con lo que comentó acá Leonel de perforación direccional. Ahí les vamos a pasar a comentar. Otras no tienen tanto que ver con perforación direccional, pero es con la perforación en general. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a comenzar con la primera. La primera herramienta que les quería comentar es el Rocket. Esta herramienta nos sirve para asistir a la perforación en modo slide, como comentaba acá Leonel. ¿Esto qué es? Cuando tenemos que perforar con un motor de fondo y debemos orientar el motor, la cara o el tool face del motor, hacia donde queremos desviar la trayectoria del pozo, ¿no es cierto? Lo que ven aquí en la figura es una captura de pantalla directamente de la interfaz que tiene el maquinista y el perforador direccional que está con el maquinista durante el trabajo de slide. Y esta interfaz muestra la forma en que se puede comandar lo que es el top drive para orientar con exactitud la posición del motor de fondo cuando uno quiere desviar la trayectoria.
mediante movimientos de gran precisión podemos mover la posición del motor grado a grado, si así lo queremos. Y esa es una de las utilidades del Rockit. Pero la otra utilidad que tiene también es otorgar una oscilación a la herramienta para que la operación de perforación en modo slide no sea con la herramienta estrictamente quieta, sin rotación, sino que permite poner una oscilación hacia un costado y hacia el otro, manteniendo un tool face estable hacia un rumbo definido. Esta oscilación lo que permite es mejorar la transferencia de peso al trépano. Digamos, a mí me gusta explicarlo con un ejemplo sencillo. Cuando uno quiere, por ejemplo, clavar una estaca en la tierra, una estaca de camping o de cualquier otro tipo, si uno intenta clavarla simplemente deslizándola, por ahí la dificultad llega un momento en que se hace mayor. ¿Qué se hace en ese momento? Uno empieza a oscilar la herramienta, la estaca en este caso, para poder lograr el avance. Entonces, esas son las dos funciones que permite el Rockit. Por un lado, mantener la orientación o modificarla a gusto, y por otro lado, aportar la oscilación. Básicamente las funciones de esta herramienta. Luego, más adelante voy a volver a más herramientas relacionadas con perforación direccional. Ahora, por cuestiones de cómo está organizada la presentación, les comento esta otra herramienta que se llama Revit. La herramienta Revit es una herramienta que es para perforación en rotación normal, digamos, y permite mitigar lo que es el stick and slip. No sé si por ahí todo el mundo está familiarizado con el fenómeno de stick and slip, pero bueno, para explicarlo rápidamente es, como su nombre lo dice, es pega y resbalamiento. O sea, cuando uno le da rotación a la herramienta desde superficie, esa rotación uno quisiera que sea uniforme también en el fondo, pero muchas veces no, porque la herramienta se busca atascar o pegar, y por momentos casi que se detiene y por momentos suelta con toda velocidad. Este fenómeno, como lo dice aquí este renglón, ocasiona que a veces la velocidad, en el momento en que se suelta la herramienta, pueda llegar a ser 5 veces mayor que la velocidad de rotación que uno le da en superficie. Entonces, eso resulta muy nocivo porque, por ejemplo, los trépanos están hechos para un determinado rango de RPM. Cuando uno los excede en tal magnitud puede ocasionar daños, o bueno, también ocurren otras cosas como posibles desenrosques o daños en los sensores de las herramientas MWD, cuestiones que están relacionadas con las variaciones de RPM. Esta herramienta, la manera en que funciona está detallada en esta figura que pueden ver aquí abajo a la derecha. La herramienta va leyendo continuamente lo que es la curva de torque, que es la que está en rojo. Él va registrando esa curva de torque que está relacionada con ese fenómeno de stick and slip. Entonces, asume el control del top drive y tiene la facultad de poder ir variando las RPM a medida que uno va perforando. De esa manera, con esa variación en la curva de RPM que él proporciona, genera una onda de cancelación con la onda de variación de torque. Cancelación negativa. De esa manera se atenúan las ondas y se estabilizan los parámetros. De manera que funciona esta herramienta. Estas herramientas, estas dos primeras que les mencionamos, si bien están en los equipos de Neighbors, también tenemos módulos para adaptación mediante los cuales se puede introducir este tipo de herramientas en equipos de la competencia. Son los de NOV o bueno, otros fabricantes. Y continuando con el Revit, simplemente una reseña más. Fíjense que originalmente, digamos, para combatir el stick and slip, lo que se hace generalmente es, cuando hay mucho stick and slip, se reduce el peso aplicado y se incrementan las RPM. Eso es lo clásico. Es lo que está aquí en el cuadro de izquierdo. Con esta herramienta no es necesario hacer esas variaciones de parámetros porque la herramienta es capaz de gestionarlo. Y se incrementa el área, esta blanca, que incluye el área gris, digamos, o sea, ya está ampliada el área, que sería la perforación eficiente, digamos, sin tener que sacrificar RP por variación de parámetros.
Ganamos ROP y ganamos duración de herramientas. Bueno, pasando a la siguiente herramienta. Siguiente herramienta que les vamos a describir es RIG Cloud. Esta es una herramienta, directamente es una plataforma de nube, como su nombre lo indica, nube de equipos, digamos, que incluye desde la instrumentación, si bien aquí en Argentina todavía está en un proceso de transición, porque todavía se utiliza un sistema anterior, pero incluye desde la instrumentación, esto es captación de los datos de sensores de equipo. Eso lo sube a la red, a la nube, perdón. Allí se procesan y se muestran, digamos, por ejemplo, en curvas, en trazas, y son accesibles desde esa nube a través de cualquier dispositivo móvil, sean computadoras, celulares, lo que sea, para todos los usuarios que tengan acceso establecido. Esta plataforma lo que tiene es similar en ese sentido a otras plataformas de la competencia, pero lo que tiene es más que nada el tema de muchas métricas y estadísticas, digamos. El sistema no solo muestra los datos, los representa para ir mostrando los datos de perforación, sino que también genera muchos reportes de lo que es KPI, o sea, reportes de rendimiento, estadísticas para análisis de parámetros, y está muy bien integrada con otras tecnologías que les vamos a mostrar ahora, que son tecnologías direccionales, de automatización direccional y de automatización de conexiones también, proceso de conexión. Lo que dice aquí es que simplemente también puede ser, la plataforma se puede utilizar también alimentada con datos de sensores de terceras compañías. Eso también es una funcionalidad que tiene. Si bien no está funcionando en los equipos de Neighbor, se puede utilizar en otros equipos también. Bueno, aquí pasamos al primero de lo que serían las Smart Tools. Le vamos a mencionar sobre 3 Smart Tools, que básicamente estas, las Smart Tools, son herramientas de automatización de ciertos procesos de perforación. En este caso, Smart Drill, básicamente lo que hace es automatizar el proceso de conexión. Ustedes saben, tenemos que ir perforando y tenemos que ir agregando tiros, digamos, para ir avanzando. Esto, digamos, si analizamos el proceso de conexión, lo podemos analizar como en 3 partes dividido. Uno que sería, cuando el tiro termina, empieza a descargar el peso para finalizar la perforación, hasta el momento que se pone la cuña para hacer el desenrosque y agregar un nuevo tiro. Luego, ese proceso es entre que se pone la cuña y se saca la cuña, ese proceso es manual. Y luego el otro proceso es desde que se saca la cuña hasta que se comienza a perforar nuevamente. Este sistema lo que automatiza son los 3 procesos, los 2 procesos de los extremos, digamos. Por ejemplo, desde cuña a comenzar a perforar, el sistema va a manejar todos estos elementos del equipo. Las bombas, el top drive, el cuadro y el autodriller del equipo. Él automáticamente, cuando ya tenga un torque definido en el tiro que se acaba de agregar, va a encender sola las bombas. Luego de una confirmación del maquinista va a poner sola la rotación. Va a empezar a aproximarse solo al fondo. Va a contactar el fondo solo. Va a tener parámetros como peso aplicado o presión diferencial límites para respetar. Luego va a poner unos parámetros iniciales de perforación, de control, un tramo definido. Luego ya va a pasar a los parámetros plenos de perforación. Y de la misma manera, cuando termina el tiro, cuando él detecta que terminó el tiro, lo primero que va a hacer es empezar apaga el autodriller, apaga la perforación, para que se empiece a descargar el peso. Luego detiene la rotación, maniobra la herramienta para que quede libre de torque atrapado y apaga las bombas dejando listo para que el maquinista ponga la cuña y agregue el tiro. Ese es el proceso que se logra con este sistema.
Bueno, aquí hay unos gráficos de experiencias internacionales, digamos, en mejoras de tiempos, pero yo les voy a mostrar esto mejor, que es, por ejemplo, una de las primeras experiencias que tuvimos acá en Argentina, de los cuales tenemos bien tomados los registros de los últimos 4 pozos de un pad de 6, en donde, bueno, ustedes ven ahí en 3 colores distintos en cada barra, ven los 3 procesos de conexión que yo les decía. De peso a cuña, cuña a cuña y cuña a peso. Y ven, bueno, ahí por ahí no se pueden ver bien los números, pero se nota que hay una reducción en los tiempos generales a medida que hemos ido avanzando con la implementación del sistema. Y una cosa importante que no es menor es este tiempo en color azul, que es el proceso manual, digamos, en el que no influye, digamos, la automatización. Ese proceso, si ven, también es menor en la medida en que fuimos avanzando con el proceso. Y tiene que ver con que al automatizarse todos los procesos de trabajo, la gente empieza a trabajar de una manera más sistemática también. Y como es, se logra un mayor orden y consistencia en el modo de trabajo. Se ve reflejado, más allá de la automatización, en lo manual. Aquí el siguiente sistema que les vamos a mencionar, este ya sí volvemos a la rama direccional. Este sistema es Smart Slide. Acá probablemente les suena familiar la imagen porque es prácticamente igual a la del Rocket que les mostré al principio. Porque en definitiva este sistema lo que hace es automatizar el funcionamiento de Rocket. Aquí yo les había comentado, el Rocket servía para que el direccional o el maquinista oriente el motor hacia donde lo tiene que poner y lo mantenga ahí. Este sistema ya lo hace de manera automática. Uno directamente lo que tiene que ingresarle es el toolface objetivo. En este caso está marcado acá en el cono verde, el centro del cono verde en este caso es 0. Y la tolerancia hacia la cual debe desviarse. En este caso son los 15 grados hacia derecha y hacia izquierda. Entonces el sistema va a ir recibiendo los valores de toolface de la herramienta MWD, que en este caso están representados con los triangulitos blancos. Y en la medida que él detecte que esos triangulitos están fuera del cono verde, va a hacer los movimientos que él necesite para acomodarlo ahí, para mantenerlo ahí orientado donde corresponde. Si uno quiere cambiar cuál es esa orientación, quiere deslizar hacia otro lado, simplemente le indica hacia otro lado y el sistema también solo va a ir a buscar ese lugar. Esa es una de las funciones que tiene Smart Slide, automatizar el Rocket. Y la otra función que tiene es toda la secuencia inicial para llegar a esa orientación de motor de fondo, que es maniobrar la herramienta, orientarla y todo al principio. Este sistema, al igual que el anterior que no les comenté, se manejan mediante recetas. ¿Eso qué significa? Son simplemente conjuntos de parámetros predefinidos que uno le ingresa al sistema para decirle con qué parámetros tiene que trabajar, cuánto tiempo tiene que dedicar a cada secuencia, cuánto recorrido tiene que hacer para maniobrar la herramienta, un montón de parámetros que uno le puede modificar y que son simplemente parámetros iniciales, porque después sobre la marcha uno puede irlos modificando en base a la experiencia para ir optimizando el trabajo. Aquí estaba justamente el tema de las recetas. Son para un montón de operaciones, entre las que figuran liberar el torque atrapado, cuál es la oscilación que le vamos a dar a la herramienta con el Rocket mientras estamos deslizando, cómo va a ir a contactar el fondo. Y bueno, y esto se va retroalimentando justamente a medida que uno va ganando experiencia. Esa experiencia la va cargando en las recetas y esto es una retroalimentación continua que va mejorando con el tiempo. También el sistema, por medio de Rig Cloud, que era la plataforma de nube que les comenté antes, él muestra valores de KPI, por ejemplo. Uno puede ir siguiendo el rendimiento que tiene el trabajo de slide que uno está haciendo, para de esa manera fijarse qué es lo que funciona mejor.
Bueno, aquí pasamos a otro sistema más que también tiene que ver con lo de la perforación direccional. Esto es SmartNav y en lo que consiste es en seguimiento de la trayectoria direccional y automatización del trabajo direccional. En este sistema uno va a cargar la trayectoria, una trayectoria del estilo como les mostró acá Leonel. Le carga la trayectoria objetivo, digamos, al sistema, y el sistema, a medida que uno va tomando los surveys con la herramienta MW, se va alimentando de los surveys. Entonces lo que va a hacer todo el tiempo este sistema es comparar la trayectoria ideal con la trayectoria real que se está ejecutando en el momento. En base a eso, él va a generar recomendaciones o instrucciones. Y nos va a indicar cuántos metros, por ejemplo, tenemos que deslizar para poder, y hacia qué toolface tenemos que deslizar para poder corregir en el siguiente tiro. Y esto no solo que genera instrucciones de manera automática, sino que también puede ser alimentado con un montón de criterios distintos. Por ejemplo, distintas tolerancias que uno pueda tener en distintas fases de ejecución de un pozo, como Leonel decía, partes donde hay riesgo de colisión, uno puede achicar esa tolerancia. Partes en las que la experiencia dice que no se puede deslizar, uno le puede indicar al sistema que ahí no se va a deslizar. Entonces, en base a todas esas instrucciones y criterios, el sistema va a ir generando las instrucciones y recomendaciones para hacer el seguimiento de trayectoria. En definitiva, hablando de lo que son los Smart Tools, las últimas tres que les mencioné, Smart Drill, Smart Slide y Smart Nav, ¿cuáles son las ventajas que tenemos en tener automatizaciones como estas en equipos? Por un lado, son sistemas totalmente configurables, donde tenemos múltiples opciones de ajuste. Como les decía, las podemos ir modificando con el paso del tiempo. Entonces ahí podemos ir grabando, digamos, adquiriendo conocimiento y dejándolo registrado en el sistema para que trabaje en base a ese conocimiento. Por otro lado, respecto del Smart Drill, por ejemplo, tenemos mucha consistencia en los tiempos de conexión. Pero respecto del Smart Slide, también tenemos mucha consistencia en la forma en que se ejecutan los slides. No hay desvíos. Esto hace que todo sea mucho más previsible, lo cual optimiza los costos y la planificación, obviamente. Ya sabemos es mucho más predecible cuánto va a durar un pozo incluso. Tenemos menor variabilidad porque la mayoría de estos procesos se automatizan y ya no dependen de la mano del maquinista que esté en el momento. Entonces eso hace que no se afecte tanto por cambios de personal, por relevos o por, incluso por fechas. Nosotros hemos visto mucho tiempo trabajando fechas especiales como la cercanía de fin de año, todo eso nos afecta mucho la forma de trabajar o situaciones personales. Bueno, esto elimina un poco esa variabilidad y es una ventaja. Se logran, por otro lado, resultados repetibles. Esto tiene que ver con la captura de lecciones aprendidas, como decíamos antes, se pueden repetir. Y lo que les decía, aprendemos un poco cuál es la mejor forma de trabajar, la cargamos en el sistema y luego se va a repetir. Entonces, es como las mejores prácticas del mejor operador que uno estemos viendo en ese momento, las podemos repetir. Y por último, no porque esté último es menos importante, pero tenemos un incremento en la seguridad. Primero en la seguridad a nivel de herramientas, digamos. Cuando repetimos los mismos pasos de manera sistemática, sabemos que no hay desvíos y lo que funcionó va a seguir funcionando. Por otro lado, con esto, en muchos casos, podemos hacer que haya menos gente expuesta en las zonas de riesgo. Porque buena parte de los procesos se llevan a cabo automáticamente. Y al hacerse las cosas siempre de la misma manera y cuidarse mejor las herramientas, se reducen las maniobras, lo cual también nuevamente repercute en seguridad, porque uno de los momentos más peligrosos por ahí de las operaciones
son las maniobras de sacar y volver, y recambios de VHA, por ejemplo. Todos estos sistemas, como les decía, tienen una integración. Cuando trabajan juntos, trabajan mejor. Se logran, por ejemplo, mucho mejor las transiciones entre perforación en modo slide y modo rotacional. Se pueden hacer automatizadamente. Cuando trabajan con SmartNav, directamente el sistema SmartNav crea las instrucciones que luego se ejecutan automáticamente con SmartSlide. Y a su vez, todo esto funciona en el entorno de Rig Cloud, que es la plataforma de nube en la cual se puede integrar todo para ver cuál es el rendimiento que está teniendo el sistema. Entonces, bueno, con eso hemos cerrado, digamos, lo que son los productos de performance que estamos trabajando hoy en día y que en algunos casos, por ejemplo, los últimos 3 que les hemos mostrado son bastante nuevos. Los anteriores, bueno, por ahí ya tienen más tiempo de utilización en la cuenca, pero se vienen utilizando mucho en el negocio no convencional. Y bueno, gracias y aquí estamos ya para contestar cualquier inquietud o pregunta que surja. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Leonel. Estamos abiertos a escuchar preguntas, inquietudes, aprovechando que los tenemos con nosotros en esta segunda charla del seminario. Sí, a ver. Micrófono. Muy buena pregunta. Estábamos a punto de hacer nuestra primera experiencia aquí en Argentina hoy. Pero bueno, por cuestiones de logística, digamos, y de que también teníamos asumido este compromiso, lo hemos pasado al siguiente pozo que vamos a hacer, pero sí, está en planes. Es aplicable y funcionaría bien. Sí. Ahí nos acercamos. Buenas tardes. Yo quería preguntar si de las últimas 3 tecnologías afectaba algo que falte una, o sí tienen que ir las 3 en conjunto. Sí, está buena la pregunta también. Se pueden trabajar individualmente las tecnologías. Lo que sí comentábamos es que en realidad es como que tienen una sinergia entre sí. Funcionan de una manera mucho más optimizada si se usan las 3 al mismo tiempo. Sobre todo me animaría a decir, funcionan mucho mejor, sobre todo, bueno, en realidad las 3, pero funcionan muy bien entre sí. Lo que es Smart Drill y Smart Slide, o sea, la de automatización de conexiones y la de automatización de slide, y funcionan entre sí muy bien. Obviamente, lo que es Smart Slide y Smart Nav, porque las dos, una le da instrucciones a la otra, digamos. Entonces, sí, la verdad es que la sinergia es muy grande cuando se utilizan las 3, pero se pueden utilizar individualmente sin problema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es si sobre estas herramientas que son capaces, que me quedó mucho la última, que es capaz de ir aprendiendo
de todos los métodos que le van aplicando. Si con respecto a la seguridad ante un influjo, ¿también es capaz de detectar ahí y trabajar enseguida para mitigar eso? Sí, algo que bueno, no mencioné, porque bueno, tenía que ser breve, pero cualquiera de estas tecnologías, si bien aportan automatización, son posibles de apagar de inmediato, instantáneamente en cualquier momento. Por ejemplo, no sé, el maquinista justamente ve una variación de presión que sea sospechosa o cualquier cosa rara que vea, el maquinista con simplemente tocar el joystick ya desactivó los sistemas. Entonces ahí directamente ya entra en control del maquinista o de quien esté a cargo en el momento. No hay nada contemplado específicamente, por ejemplo, para un influjo, como vos me decís, pero tiene esa salvedad justamente. En cualquier momento uno cancela esto y retoma el control manual sin ningún inconveniente. Así que creo que, no sé si contesta, digamos, pues, está bien, buenísimo. Repito. La otra consulta que me quedaba es con relación a estas últimas dos herramientas encargadas específicamente de la parte direccional. ¿Se setean antes con el tema del motor de fondo que se va a utilizar o si se va a utilizar algún otro tipo de función para perforar? A ver, vos decís, ¿setear en qué sentido? ¿Implementación de parámetros, digamos? Cargar previamente qué herramienta para rotación vas a utilizar. Ok. Porque justo antes nos había comentado Leonel el tema de que utilizábamos o motor de fondo o RSS. Correcto. Bueno, mira, lo que es Smart Slide y Rocket, que bueno, o sea, está Rocket y después Smart Slide, que es como la automatización del Rocket, eso está pensado para motor de fondo, solamente para esa tecnología. Acá lo que es Smart Nav, un poco sí, un poco no, porque está bien, la mayor funcionalidad del sistema es también con motor de fondo. ¿Por qué? Porque él, a medida que va analizando la trayectoria, te va indicando instrucciones para deslizar, o sea, para utilizar motor de fondo. Pero a su vez también tiene otras funcionalidades que permiten hacer seguimiento de la trayectoria, independientemente de la herramienta de fondo que uno utilice. Simplemente es como tantos otros software que uno le permiten cargar la trayectoria e ir cargando los surveys y hacer el seguimiento. Entonces, sí, la mayoría está pensado para motor de fondo. Pero este último que tenemos ahí en pantalla podría ser utilizado para cualquiera de los dos. Así. ¿Un comentario, Leonel? No, creo que se lo explicó bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, les agradezco la presentación muy ilustrativa. La pregunta es, la tendencia clara a la automatización genera, digamos, dos efectos, ¿no? Esto necesita un operador más al lado del maquinista y si se rompiera esto, exige un operador más, un programador, un informático, porque veo que todas las tareas de estas ya no va a asistir tanto el mecánico, sino que, bueno, vamos a tener otro tipo de tareas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, a la primera pregunta, en una fase inicial de lo que llamamos curva de aprendizaje, sí, tiene que haber un operador ahí parado al lado del maquinista para asistirlo, más que nada para enseñarle a utilizar el sistema. Esto en la fase inicial de comienzo de curva de aprendizaje. Luego, más adelante, ya el maquinista de por sí va a estar capacitado como para poder operarlo solo a los sistemas. A lo sumo con asistencia de un especialista direccional, que puede ser de Neighbors o puede ser de una compañía direccional también. Esa es la primera. Y respecto de la segunda, es interesante porque sí, justamente estas automatizaciones lo primero que nos hacen pensar es en que por ahí están desplazando mano de obra del campo. Por ejemplo, en el caso de este direccional, podemos decir, bueno, estamos desplazando a los direccionales de su trabajo.
puede ser por ese lado, pero a su vez se abre la puerta para un montón de especialidades nuevas. Exactamente. Con nosotros generalmente hay trabajando técnicos de redes que están todo el tiempo con el tema de configuración, de transmisión de datos WITS. Y bueno, por supuesto están los electricistas continuamente dándonos algún soporte. Están la gente de soporte remoto, que también es un grupo importante de gente que está trabajando. Entonces sí, hay un montón de especialidades nuevas, digamos, que se crean con esto y que tienden más a lo informático que a lo mecánico, sí, es verdad. Muchas gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario final que quieran hacer, Leonel o Andrés? Bueno, por ahí agradecer el espacio. Contento, ¿no?, de este evento. Y nada, eso. Gracias y espero que se hayan entendido tanto mi presentación como la de Andrés. Esperamos los dos. Sí, correcto. Bueno, simplemente me adhiero a las palabras de Leonel y bueno, por ahí sabemos que fue un montón de información de golpe y por ahí superficial, pero era como para darles un pantallazo de todas estas cosas que se están haciendo que yo les puedo garantizar, como digo, hace como 15 años que estoy trabajando en el campo y empezamos de una manera mucho más rudimentaria, ni nos imaginábamos, es más, soñábamos con que existieran estas cosas y bueno, hoy las estamos utilizando. Así que, y el camino va para este lado, digamos, para el lado de la tecnología, o sea, lo que es el desarrollo acá de Vaca Muerta está sí o sí ligado, y ya viene desde hace tiempo, ligado a las últimas tecnologías. En realidad es así, estamos utilizando acá las últimas tecnologías del mundo, porque es la forma en que este desarrollo funciona, digamos, en que puede llegar a ser rentable y sustentable a largo plazo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonel, muchas gracias, Andrés, tanto por sus aportes en la charla como por el tiempo de preparación que ha insumido esta presentación, ¿no? Agradecer también a quienes están participando de este seminario y sobre todo también a la Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, que nos abre las puertas como Fundación YPF para poder llevar adelante este tipo de iniciativas que también, como decía Karina Tumini de Neighbors, tiene la intención de vincular de una manera consistente lo que está sucediendo en la industria con nuestro sistema educativo en todos los niveles y modalidades en los que se pueda llevar adelante ese tipo de aproximaciones. Como Fundación YPF estamos comprometidos en generar todo tipo de instancias que favorezcan y permitan una devolución a los territorios en los que tanto YPF como nuestra fundación tiene una acción permanente, histórica y sobre todo pensando en todos estos desafíos que, como bien decían Leonel y Andrés, implican estas nuevas tecnologías y sobre todo para que estén al alcance del conocimiento de todas y todos, sobre todo de parte de quienes en la cotidiana la llevan adelante y la ponen en funcionamiento y además generan nuevo desarrollo de manera permanente y consistente. Así que bueno, invitarles a la próxima charla, que ya sería la charla de cierre de este seminario, el próximo jueves. También va a ser aquí mismo en el CETU,
y en esa oportunidad, bueno, ya vamos a estar abordando lo que tiene que ver con los temas de determinación de pozos. Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en la continuidad del seminario. Gracias.